1865 se convirtió en el primer director del Colegio Mirabello y más tarde fue el vicario de Baldoco con sus 700 alumnos y de la congregación. Cabe subrayar que Don Bosco tenía la gran preocupación de que sus primeros directores hubiesen tenido la experiencia concreta del oratorio, que hacia el final, sabemos, Don Bosco va a codificarlo en el corazón oratoriano con estos 4 pilares. También Miguel Rúa fue administrador de las lecturas católicas. Sabemos que Don Bosco dio mucho impulso a la buena lectura y Miguel fue el administrador, responsable de la formación y del personal. Y en 1875 se convirtió en el director general de las Hermanas Salesianas y acompañó a Don Bosco en sus viajes. En este confiarle en ese momento ser el director general de las Hermanas Salesianas, trabajó muchísimo Miguel Rúa porque tuvieran autonomía las hermanas. El contexto de ese momento, prácticamente los institutos femeninos dependían de una autoridad espiritual, sacerdote, obispo, y él impulsó mucho que pudieran las hermanas tener su autonomía. Como primer sucesor de Don Bosco, en 1884, por explícita solicitud del fundador, el Papa León XIII lo designó sucesor de Don Bosco y en 1888 lo confirmó como director general. El padre Rúa era visto como la regla viva. Me detengo un momentito en esta parte de la sucesión que me pareció muy interesante. Don Bosco ocupó un lugar muy privilegiado en el corazón de los papas que le tocó en su vida. Y en este caso, el Papa León XIII, preocupado por la salud de Don Bosco, estamos hablando de 1884, precisamente habla con uno de los cardenales del Piamonte y le dice que se acerque con el cardenal Alimonda, que se acerque a ver la salud de Don Bosco y que le sugiera quién va a ser su sucesor. Si nos ubicamos, 1884 es un momento muy crítico de salud de Don Bosco y que sabemos venía de tiempo atrás. Basta recordar que en este año, ahí precisamente en Roma, en donde ahora está la sede de la congregación en el Sagrado Corazón de Jesús, ahí es donde escribe Don Bosco la carta del 84, famosa como la Carta de Roma del 84. La escribe a sus salesianos, en donde él está preocupado de lo que ve en el sueño y de lo que empieza a ver ya en la vida religiosa salesiana. En este contexto, el Papa está preocupado, le invita al cardenal a acercarse, a preguntarle quién sería su sucesor, y él, con toda tranquilidad, inmediatamente responde que sería Miguel Rúa. Miguel Rúa porque le ha visto que ha venido viviendo y desarrollando sus propias cualidades. Se le llega a llamar precisamente a él como esta regla viviente. Si lo vemos desde ahí, Don Bosco enseñaba mucho el exacto cumplimiento del deber. Y el exacto cumplimiento del deber lo vivía Miguel Rúa. También se le llamaba la regla viviente como la realidad de su vida austera y de su fidelidad. También Miguel Rúa demostró un espíritu paterno que era capaz de gran consideración.
tanto que era conocido como el rey de la bondad. Parecía un carácter tímido, sin embargo, cualidades muy cercanas propias de nuestra espiritualidad, como el exacto cumplimiento del deber que sabemos, es una de las características cuando dice Don Bosco, aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, el siempre alegres en los pilares de la paz con Dios, del exacto cumplimiento del deber, de la preocupación de los demás, las obras de caridad. Y es lo que Miguel Rúa vivía, y desde aquí inmediatamente Don Bosco lo elige. El Papa precisamente acepta totalmente la propuesta porque ve en Miguel Rúa realmente quien pudiera dar continuidad pues a esta obra de Dios. De ahí pues va a venir con Miguel Rúa un crecimiento extraordinario. Bueno, para esto entonces en el 84 se designa y en el 88 cuando muere se confirma que es el sucesor de Don Bosco. En el íter de estos 4 años entra el capítulo superior llamado en ese momento, confirmando que Miguel Rúa sería el candidato a la sucesión de Don Bosco. Ya estando Miguel Rúa, viene este crecimiento de la gran cantidad de hermanos y del desarrollo de las obras. Envió salesianos a todas partes del mundo, prestando especial atención a las expediciones misioneras. Recordamos quién envía a los salesianos a México. ¿Alguien me puede decir? Hola, ¿ya se durmieron? ¿Quién envió a los salesianos a México? Don Rúa. También. Estamos hablando que si Don Bosco muere en 1888, para el 92 que llegan los salesianos, Don Rúa envía a los salesianos a México. En sus largos viajes por Europa y Medio Oriente, él consoló y animó siempre mirando al fundador, a los primeros salesianos. Y me parece que es aquí donde la savia, vamos a decir, alimenta los frutos. La raíz, sin más, el Señor, Don Bosco, y ahora Don Rúa continuamente hace alusión a Don Bosco cuando hay los desafíos, hoy decimos las oportunidades, estos grandes retos, desánimos propios de un proceso de crecimiento. Él continuamente citaba a Don Bosco, Miguel Rúa, como dijo Don Bosco, como hizo Don Bosco, como quería Don Bosco. Tenía una gran empatía con todo lo que él vivió de cerca con Don Bosco. Sabemos, como ya se dijo también, él murió el 6 de abril de 1910, a la edad de 73 años. ¿A cuántos años murió Don Bosco? Hola. Aquí estamos para 73 años. A los 73 años. ¿Será que es coincidencia o providencia cuando dice Don Bosco, iremos a medias? Los dos mueren a la misma edad, 73 años. La congregación había crecido de 700 cuando muere Don Miguel Rúa, de 773 salesianos que deja Don Bosco, y Miguel Rúa deja 4,000. De 57 casas a 345 casas, de 6 provincias.
y estas en 33 países. Pablo VI lo beatificó el 29 de octubre de 1972. La característica principal de Miguel Rúa, me parece, es que es fiel en la continuidad del espíritu de Don Bosco. Cuando lo beatificó el Papa Pablo VI, me voy a permitir leer rápidamente lo que dijo en esa misa el Papa Pablo VI, que me parece dibuja muy bien la persona y desde donde la Iglesia veía al sucesor de Don Bosco. En este momento preferimos meditar a escuchar. Meditemos, pues, brevemente sobre el aspecto característico del Beato Miguel Rúa, que lo define y retrata y nos lo hace comprender. ¿Quién es Miguel Rúa? Es el primer sucesor de San Juan Bosco, fundador de los salesianos. ¿Y por qué ahora Miguel Rúa es beatificado, o sea, glorificado? Es beatificado y glorificado precisamente como sucesor, es decir, como su continuador, hijo, discípulo e imitador, que hizo del ejemplo del santo una escucha, de su obra personal una institución extendida por toda la tierra, de su vida una historia, de su regla un espíritu y de su santidad un tipo, un modelo. Hizo del manantial un río. La prodigiosa fecundidad de la familia salesiana, uno de los fenómenos mayores y más significativos de la perenne vitalidad de la Iglesia en el siglo pasado y en el nuestro, tuvo en San Juan Bosco su origen y en el beato Miguel Rúa la continuidad. Fue este seguidor quien desde los humildes comienzos de Baldoco sirvió a la obra salesiana en su virtualidad expansiva. Comprendió el acierto de su fórmula y la desarrolló con coherencia textual, pero con novedad siempre genial. El beato Miguel Rúa fue el más fiel y por ello el más humilde y a la vez el más valiente de los hijos de San Juan Bosco. ¿Qué nos enseña el beato Miguel Rúa? ¿Cómo pudo llegar a la gloria del paraíso y a la exaltación que hoy le tributa la Iglesia? El beato nos enseña a ser continuadores, es decir, seguidores, alumnos y hasta maestros, si queréis, con tal de ser discípulos de un maestro superior. Concretemos la lección que nos da. A los salesianos les enseña a ser siempre salesianos, hijos siempre fieles de su fundador. Y a todos nos dice que debemos ser respetuosos con el magisterio, que preside el pensamiento y la economía de la vida cristiana. La calidad del discípulo depende de la sabiduría del maestro. La imitación del discípulo no es pasividad, servilismo, es levadura y perfección. La capacidad de un alumno para desarrollar su personalidad depende del arte de hacer salir a la luz, propia del maestro, que justamente llamamos educación, arte que guía la expansión lógica, pero libre y original, de las cualidades que potencialmente hay en un alumno. Queremos decir que las virtudes de las que nos da ejemplo el beato Miguel Rúa y en las que se ha basado la Iglesia para beatificarlo, continúan siendo las virtudes evangélicas de los humildes que siguen la escuela profética de la santidad, de los humildes a los que se revelan los misterios más profundos de la divinidad y de la humanidad.
Si verdaderamente el beato Miguel Rúa se califica como el primer continuador del ejemplo y obra de San Juan Bosco, lo podremos considerar siempre y venerar bajo ese aspecto ascético de humildad y dependencia. Pero no debemos olvidar nunca el aspecto práctico de este pequeño gran hombre, tanto más que nosotros, no ajenos a la mentalidad de nuestro tiempo, que tiende a medir la talla de una persona por su capacidad de acción. Nos damos cuenta de que tenemos ante nosotros a un atleta de la actividad apostólica, que siempre sobre el modelo de San Juan Bosco, pero con dimensiones propias y crecientes, confiere al beato Miguel Rúa las proporciones espirituales y humanas de la grandeza. Es lo que narra en esta homilía de la beatificación de don Miguel Rúa, el Papa Pablo VI. Me parece que le dibuja de una manera tan familiar, tan cercana, pero tan dinámica espiritualmente. La continuidad no es fácil y eso creo que lo sabemos, pero una continuidad creativa en los tiempos que le tocó a Miguel Rúa, me parece que es de las cosas que la Iglesia precisamente al reflexionar dice, estuvo en unión con Dios y le reconoce el camino de santidad y le declara beato el 29 de octubre de 1972. El último puntito que me parece importante, precisamente donde viene ya el pensamiento propio de don Bosco, perdón, de Miguel Rúa. Él, cuando decimos que le conocieron como la regla viviente, no era el hacer por el hacer, era la expresión de una obediencia a Dios, la expresión de una obediencia al llamado en el carisma y enviado a los demás. Me parece muy hermosa una de las circulares que él redacta, precisamente el 29 de noviembre de 1899, ya como rector mayor. Y nos dice sobre la práctica de la obediencia y el sacrificio. La virtud que más le cuesta al hombre es la obediencia. Tener que renunciar a su voluntad y juicio y depender de otros, no solo en el trabajo, sino en el mismo pensar y juzgar, en lo grande y en lo pequeño, e incluso en lo que concierne a la salvación del alma, son sacrificios que cuestan mucho, más que la práctica de las penitencias más austeras. Recordamos que no es otra cosa que el pensamiento también de don Bosco, que decía, en lugar de hacer obras de sacrificios, de penitencias, hagan obras de obediencia. Basta recordar a Domingo Sabio cuando en este camino de encontrarse cada vez más con Dios, en esta intimidad, piensa que los sacrificios externos es lo que le llevará más rápido a Dios. Y es donde dice don Bosco, ey, no, esa no es nuestra espiritualidad. Y le invita a la obediencia. La obediencia afecta al hombre en lo más íntimo de su corazón, en la parte más noble de su ser, es decir, en su libre voluntad. Ahora bien, la obediencia no puede separarse del espíritu de sacrificio, virtud por la que en los momentos más difíciles un religioso no se deja dominar por la imaginación, el sentimiento o las pasiones, sino que haciendo que se imponga la razón iluminada
y fortalecida por la fe, se convence de que cuanto le sucede de desagradable se convertirá en provecho espiritual. Quien tiene la suerte de poseer el espíritu de sacrificio, lejos de entristecerse o quejarse por las penas y sufrimientos más dolorosos, ahoga en su corazón la natural repugnancia a sufrir. Y mirando, parece paciente al cielo, exclama generosamente: Señor, si es lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Una realidad muy en sintonía, pues, con el Señor Jesús, que sabemos que con mucha libertad en el momento ya de entregar plenamente su vida por nosotros, nos dice con mucha claridad y con mucha fuerza: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y después en el prendimiento sabemos que precisamente le buscan y él dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo. Ciertamente esto tuvo antes un momento de oración, como lo sabemos en la oración en el huerto, cuando está esta lucha con su padre. Yo no quiero eso, pero si tú lo quieres, lo quiero. La máxima libertad, la obediencia. En esta virtud tiene su cimiento la bienaventuranza del dolor revelada por Jesucristo al mundo. Tras sus huellas caminó nuestro fundador, decía Miguel Rúa, cuya vida muy bien puede definirse como un sacrificio continuo. Sin espíritu de abnegación, pues no podríamos llamarnos hijos suyos. Yo creo que ahora esta frase tan sencilla pero tan profunda nos podría poner de cara a un momento personal de reflexión, porque nuestra vida hoy, sabemos, pues, nos lleva todo rápido, todo a la carta, todo como pienso, y el espíritu precisamente de sacrificio, de abnegación, parece que si fuera en contra de la propia persona, cuando nos hace más fuertes, cuando nos hace reorientar el camino, cuando nos hace centrar lo importante. Sin espíritu de abnegación, pues no podríamos llamarnos hijos suyos. Más todavía, sin ella es imposible hacer el bien a la juventud, ya que a cada paso se caerá en actos de impaciencia y cólera o desaliento. Seguramente al escuchar estas palabras podemos pensar en Don Bosco cuando decía: por ellos, por ellos, por ellos, por ellos estudio, por ellos soporto el frío, por ellos, por las almas, la salvación de las personas. Decimos entonces que nos recuerda que sin la abnegación es imposible hacer el bien a la juventud, ya que a cada paso se caerá en actos de impaciencia y la cólera o desaliento, y sería imposible aguantar los defectos de los hermanos y obedecer a los superiores. Quien carece del espíritu de sacrificio no tendrá fuerza para practicar la pobreza, se expondrá al peligro de naufragar en la castidad y suscitará no pocas dudas sobre su perseverancia en la vocación. Todas las mañanas, en la oración de consagración a María Santísima, le pedimos la gracia de hacer presente en lo posible a Jesús bendito con nuestra conducta, con nuestras palabras y con nuestro buen ejemplo. Pero, queridos hijos, cuando somos más semejantes al Divino Salvador y mejor podemos hacer sus veces ante las almas que debemos salvar, precisamente
cuando por nuestro estado de religiosos y por nuestro ministerio sacerdotal debemos sufrir algo. En el trance de la muerte no serán los placeres disfrutados, ni los honores, ni las riquezas lo que nos consuele e inspire confianza, sino los sacrificios hechos por Jesucristo. Esta circular que ciertamente envía a los salesianos en su momento, me parece que refleja la profundidad espiritual de Miguel Rúa. Recuerdo que el rector mayor emérito, don Pascual Chávez, decía, si me dijeran cuál de los tres votos sería el principal, diría la obediencia, porque con la obediencia se puede ir adelante en el voto de pobreza. Con la obediencia a Dios, sin más, la fortaleza para responder desde la castidad. Me parece que lo que don Bosco vivió en respuesta a Dios y en favor de sus muchachos era esto, la obediencia. Y si lo vemos a la luz del sueño de los 9 años, precisamente cuando el personaje le dice, este es tu campo de acción, llorando le dice, pero ¿cómo va a ser posible? No puedo hacerlo. Yo te daré la maestra para que la obedezcas. Hazte humilde, fuerte, robusto. Esta parte vivida por don Rúa, que me parece totalmente experimentada desde la paternidad de don Bosco, es la que se vuelve también para sus salesianos de Miguel Rúa la experiencia en continuidad y con este sello de humildad, con este sello del exacto cumplimiento del deber, con este sello de la regla viviente. Y bien, como les decía, algunas cosas pues curiosas precisamente es que don Bosco nace ¿en qué año? Hola, es una pregunta. 1814, padre. Si no, ya que veo aquí los nombres, les voy a preguntar. Ahora va a ser al revés. En lugar de que me... 1815. Exacto, Eh, 1815. ¿Cuándo nace Miguel Rúa? Hola, ya lo dijimos. 1837. ¿Cuántos años son de diferencia? Hola. 22 años. 21. 22 años. Muy bien. ¿Cuántos años fue don Miguel Rúa, rector mayor? 22. 22. ¿Serán coincidencias? ¿Será providencia? ¿Será la realidad profetizada de don Bosco que le dijo, tú y yo iremos en todo a medias? Este primer sucesor, Miguel Rúa, realmente, pues de la mano de Dios, lleva adelante la congregación ante las muchas críticas del momento. Su aspecto humilde le llevaban a críticas severas. Llegaron a pensar que juntaran a los salesianos con alguien más, con alguna otra congregación. Y Dios que elige a Miguel Rúa que responde a don Bosco y en don Bosco a Dios, realmente lleva la expansión pues titánica de tener don Bosco al final 733 salesianos. Después de 22 años, Miguel Rúa deja 4000.
de tener 57 casas Don Bosco, deja Miguel Rúa 345. Vemos cómo, en mi opinión, la historia de salvación, en este caso en Miguel Rúa, que continúa, y la continúa con creatividad, la continúa con generosidad, y él tiene muy claro, Miguel Rúa, que pues hay que sufrir un poquito. Y me parece que eso hoy nos podría centrar, y aquí ya incluyo a las ramas de la familia salesiana, para nuestra vocación, para nuestra misión, como cada rama de la familia salesiana. Hemos escuchado lo que en la misa de beatificación el Papa Pablo VI nos ha dicho precisamente sobre Miguel Rúa, y he escuchado un poquito del pensamiento y exhortación que hace Miguel Rúa a sus salesianos. Este es el primer sucesor de San Juan Bosco, don Miguel Rúa. ¿Ya se durmieron? No, padre, no, muchas gracias. No, No. Adelante. ¿Alguna pregunta o algo que quieran subrayar? Y no es que lo sepa todo, al contrario, me han puesto a estudiar y con gusto lo he hecho. Y con Gracias. gratitud a Dios. andamos apuntando, padre. Las notas. Muy bien. Adelante, Isaac. Muy bien, padre. Pues mire, precisamente vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas. A veces pueden sonar un poquito redundantes porque, pues obviamente, sí se las hacemos por respeto a quien hizo las preguntas y además así nos reafirma algunas cosas, ¿no? Yo lo primero que les quiero pedir a todos es que este maravilloso poder de convocatoria que nos ha demostrado usted, lo queremos reflejar con una buena impresión fotográfica. Por favor, los que puedan prender su cámara, vamos a hacer un par de capturas de pantalla, porque de verdad qué gusto, padre, volver a reencontrarnos con un martes de Don Bosco nutrido, que tenemos saludos incluso en Face, ahorita lo vamos a ver. Rapidísimo, ponemos nuestra cámara, nos damos unos segunditos, los más que puedan, para que podamos hacer una captura de pantalla. Ahí vamos, muy bien. Da un gusto, da un placer, porque a mí me parece que incluso hasta, por ejemplo, las juntas de maestros, de padres de familia, etcétera, deben ser con cámara abierta. Digo, lamentablemente a veces la cámara abierta baja un poquito el poder de la señal, pero creo que a veces el poder vernos, todos los que están ahorita reunidos, bueno, yo ya voy a hacer ahorita una capturita. Ya estamos todos, ya estamos. Carlitos Valenzuela, no te hagas, yo te vi, eso, muy bien. Pues estamos a nada de hacer una primera captura de pantalla. Vamos a ver, aquí la tenemos, y ahorita voy a hacer la otra. Para los que no se han animado de prender su cámara, pues sería un momento perfecto para hacerlo, ¿no? Vámonos, me voy a la otra página, porque de hecho tenemos 2 páginas de la buena cantidad que hubo, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente captura, sonriendo. Ahí estamos. Muy bien. Ahora la tengo que pegar, ¿no? En un programa para que la tengamos ahí. Entonces, bueno, padre, pues mire, muchísimas gracias de entrada. Ha sido enriquecedora la plática, muy concreta, pero sí tenemos aquí unas cuantas dudas que nos han escrito. Y de antemano a todos los invitados, si alguien quiere escribir una pregunta para el padre o algún comentario en el chat del Zoom, adelante. Tenemos unos saludos en Facebook que ahorita los vamos a hacer. Y si alguien quiere hacer la pregunta aquí en Zoom directamente, pues levanta la mano de manera virtual y le cedemos la palabra rápidamente. Bueno, padre, vamos a empezar con una de las preguntas que tenemos aquí, algunas de las preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, nos dice Betty López, dice,
¿A don Miguel Rúa lo designó don Bosco antes de partir o fueron los hermanos salesianos después de la muerte que lo designaron como el sucesor? Sí, en lo que comentaba de la preocupación del Papa, sí, que manda a un cardenal a visitar a don Bosco y a preguntarle, estamos hablando de 1884, a preguntarle a don Bosco que como ve la salud cada vez más deteriorada, ¿a quién pensaría que fuera su sucesor? E inmediatamente don Bosco responde al cardenal que sería Miguel Rúa. Y en ese momento se le designa, por si hubiese alguna urgencia de salud de don Bosco o la falta de salud, que continuaría Miguel Rúa. Y ya cuando muere don Bosco, lo confirma el Papa y también el capítulo de los salesianos coincide con lo que don Bosco había elegido a Miguel Rúa. Perfecto. Oiga, y aquí la pregunta que continúa en esta misma línea. ¿Usted qué características nos puede mencionar que vio don Bosco para decir, don Rúa es el que va a continuar con la labor? Bueno, sería muy difícil y ostentoso decir que las características que vio don Bosco en don Rúa, porque recordemos que ese signo se lo hace cuando Miguel Rúa está en el oratorio, es un muchacho. Sin embargo, me atrevería a decir que esta parte de sensibilidad del corazón hacia las necesidades de sus compañeros, pienso que las vio don Bosco, porque precisamente tuvo una gran paternidad también Miguel Rúa. El que digamos es la regla viviente, porque la preocupación de don Bosco y la exhortación a todos sus muchachos era el exacto cumplimiento de su deber. Me atrevo a decir que esto lo veía muy claro en Miguel Rúa. La parte de la humildad me parece que también fue muy notorio por muchos ángulos, aristas en la persona de Miguel Rúa. Esto me hace recordar por eso la opinión que cuando eligen al primer maestro de novicios hay un debate fuerte en el consejo, que no se llamaba general, sino eran los superiores, que acompañaban a don Bosco. Y el consejo quería un hombre inteligente. Y don Bosco dijo en ese momento, después de un diálogo un tanto acalorado, dijo, prefiero un hombre virtuoso a un hombre inteligente. Y me parece que la virtud contiene la inteligencia y no siempre la inteligencia contiene la virtud. Me atrevo a decir que esta característica de humildad de Miguel Rúa, de aceptación de la abnegación y el sacrificio por el bien de los demás, me atrevo a decir que lo veía con mucha claridad don Bosco en Miguel Rúa. Él fue el que eligió al primer director, a Miguel Rúa. Él fue el que le confía a Miguel Rúa lo que hoy llamamos la disciplina religiosa. Padre, fíjese que aquí viene una pregunta muy interesante, ¿no? Lo de ¿cuántos años dijo que estaba don Miguel Rúa? 22 años, porque esa sí nos la repitió varias veces, ya no lo aprendimos. Pero dice aquí, ¿ya se le conoció a don Rúa como rector mayor con ese cargo? Me parece que no Ok. tendría la afirmación, pero era el superior general. Recordemos que la misma nomenclatura de la iglesia habla de superiores y una opinión que le dan a don Bosco para que fuera adelante la congregación en la consolidación y en la aceptación por la parte tan adversa contra la iglesia que había del gobierno, él empieza a tener la nomenclatura de rector, de inspector, de director, una nomenclatura que no existía en la vida religiosa en ese momento. En este encuadre, me parece que a Miguel Rúa
se subraya más que es el sucesor de Don Bosco en lugar del rector. Muy bien. Mire, Guadalupe Loto nos hace una pregunta. ¿Alguna vez escuché de una persona que una persona le dijo a Don Bosco que cuándo mandaría a México a sus salesianos porque ya los había mandado a Argentina y que él le contestó, eso no me corresponde a mí, pero sí será mi sucesor? Y la pregunta es que si esta es una anécdota que es veraz, que si es cierta, nos está preguntando esta exalumna. Sí, sí es histórica, pero no tengo ahorita la fuente. Está muy bien. No, no importa, padre. Muy bien. Oiga, pues mire, de entrada, aquí nos están diciendo en el chat, dice Mariana que bueno, que qué lástima porque no logró prender la cámara. A ver si podemos hacer una al final. Pero también Hortensia nos dice, padre, buenas noches. ¿Nos podría dar algunos nombres de los libros bibliográficos de esta ponencia, por favor? Y si no, bueno, pues nos los manda y nosotros ya lo podremos publicar, ¿no? Y si fue de su ronco pecho, pues... No. Una bondad y que todos pueden acceder es el sitio de los salesianos, de la congregación, sdb.org. En este sitio están muchos recursos, y en el caso de los sucesores de Don Bosco, ahí están extractos, están escritos auténticos que se puede acceder a ellos. Entonces, tu servidor, en parte, pues de la formación que he tenido, y en parte un recurso que ahí está en la plataforma de los Salesianos de San Juan Bosco, que es sdb.org. Muy bien, padre. Bueno, me doy un espacio pequeñito o nos damos un espacio para poder leer y saludar a las personas que nos están siguiendo por Zoom. Nos dice Esperanza Miguel Rúa. Esperanza también nos dice Esperanza RN. ¿Cómo ha crecido la familia salesiana? Lidia Gutiérrez, saludos, don Gavino, Dios lo bendiga. Javier Lara nos dice listos, saludos. Yolanda Fragoso, saludos, padre Gavino. Isaías Ochoa Centeno, saludos, padre Gavino. Esperanza dice, estoy despierta y muy emocionada, no pude entrar por Zoom, pero dice, muchas gracias, padre Gavino. Diana Cocolín, que le mandamos un saludo, un gusto escuchar al padre Gavino. Y de la parroquia La Purísima Concepción, Las Huertas, dice, saludos, padre Gavino, desde Las Huertas, Tlaquepaque, el lugar donde tuvimos la dicha de conocerlo en su tiempo de teologado. Flor Sarabia, saludos, padre Gavino, y Esperanza nos remata también con, desde su primer encuentro que tuvo don Miguel Rúa, fue impactante a pesar de que su mamá de Miguel no quería el contacto con los muchachos. Y nos hace una pregunta, ¿cómo fue que la mamá de Miguel Rúa aceptaría que estuviera con don Bosco? Está buena, ¿eh? Me parece que una de las cosas que la mamá de Miguel Rúa, es empezar a ver la vida jovial, alegre, feliz de Miguel Rúa. Y yo creo que eso nos pasa en cualquier ambiente. Ante las dudas, cuando la realidad vivida por los niños, los adolescentes, es lo que habla y despeja las dudas. Ciertamente la película, me imagino que allá estará la anécdota en donde está la escena de que le roban el reloj, no lo deja ir a jugar con ellos porque son unos malandrines, porque son esto, aquello, pero es ahí donde me parece que Don Bosco ve el corazón de Miguel Rúa y le invita a sumarse para que los demás cambien, sean mejores. Muy bien. Bueno, ahora tenemos aquí unos comentarios en el chat. Nos dice Laura Ramos, 2 comentarios. Gracias, padre, por presentarnos a este gran hombre y virtuoso e inteligente, Miguel Rúa. Sin duda, el desafío de seguir la obra de Don Bosco no era nada sencillo, sin embargo, no solo continuó la obra, sino la hizo crecer muchísimo. Yo creo que aquí yo lo junto a una pregunta que nos hizo otra exalumna que dijo, ¿cuáles serían los máximos logros de Miguel Rúa, ¿no? En su gestión? A mí me dejó impactado, padre, los números. La estadística fue impresionante, el crecimiento, ¿no? Usted nos podrá decir otras cosas, pero también, vamos, contestando un poquito, bueno, más bien, dándole este punto a Laura, que sí, efectivamente, el crecimiento fue impresionante, ¿no?
casi podría decir yo exponenciales, son unas cifras que yo no me sabía, ¿no? Sí, y luego nos dice también Laura, su proceso de canonización quedó en beatificación. ¿Deberíamos seguir pidiendo para que fuera nombrado santo? Bueno, sabemos que el proceso de canonización tiene diferentes pasos. Eh, Sin más, pedir la intercesión de, en este caso, Miguel Rúa y tener un milagro lleva detrás todo un soporte muy grande. Y si por algún motivo alguien ya no va siguiendo la causa, se queda estancada. Pero yo quisiera comentar ante esto lo que me parece explicó muy bien en su momento don Pascual Chávez, hoy rector emérito, cuando hablaba de los santos sin aureola. Ciertamente para nosotros, el que la Iglesia reconozca el proceso hacia la canonización y después la declaración, pues somos humanos, necesitamos signos, necesitamos cosas concretas. Pero desde el momento, me parece, es una opinión, que empieza el proceso de canonización y en el primer paso se ven las obras de caridad. Es el primer fundamento sólido del proceso de canonización. Y no es otra cosa que las bienaventuranzas, haberlas vivido. Entonces, las obras que realizó Miguel Rúa nos hacen pensar que estuvo en unión con Dios y que pues está con Él, sin más. Y ahí tenemos la iglesia precisamente celestial, ¿no? Muy bien. Saludos desde California de Doris Salas. Y también Kenny Green dice, sí, qué gusto escucharlo, padre Gavino. Tenemos acá otros comentarios en el chat. Dice, muchas gracias, padre, por su ponencia, muy informativa. Soy integrante exalumna de Casa de Madre Mazzarello de Santa Julia, Ciudad de México. Es Hortensia que nos está escribiendo. Gracias, padre, por su excelente exposición, nos dice el exalumno José Luis. Y Hortensia nos vuelve a comentar, por supuesto, el trabajo de Miguel Rúa fue un gran trabajo que nos indica una vocación y amor a esta obra que le dejó don Bosco. Padre, tengo aquí un par de preguntitas más para ya pasar a la última parte que le llamamos ráfaga de ideas. Y dice, parafraseando a don Bosco en estas palabritas al oído, es decir, haciendo una imitación de don Bosco y tomando como referencia la labor de don Miguel Rúa, ¿qué consejos le podría dar usted? Que podría ser, no puedo pedir lo que sea en voz de don Rúa, pero bueno, que usted, por lo que aprendió en esta ponencia, ¿qué le aconsejaría ahorita a los laicos que han adquirido ahora cargos importantes de alta dirección en las obras, en los colegios, en las universidades, parroquias, misiones, etcétera, que bueno, eran propias de los salesianos, pero que ahora han tenido a bien depositar esta confianza en estos laicos? ¿Qué palabritas al oído les daría como consejos, unos cuantos consejos a estos laicos, si usted los tuviera ahorita en una reunión, por ejemplo, ¿no? Que nos haga el ENES o el sector colegios y que nos junte a todos los laicos que ahora tienen alta dirección, ¿qué les diría usted? Yo seguiría la línea de Miguel Rúa, la continuidad. Para tener algo de continuidad necesitamos conocer. El conocimiento no solo como teoría, porque pues llega a ser algo que defrauda, sino que del conocer venga a la interiorización, de la interiorización a la vida, y me parece que es el ejemplo que nos da Miguel Rúa. A diferencia de don Bosco, que es carismático en una línea, muy jovial, muy cercano, eh, pues sí, Miguel Rúa era su ejemplo, su vida la que hablaba. Quizá no necesitaba palabras, pero su vida hablaba de este encuentro con Dios, en la escucha de la palabra, y desde ahí alimentarse para la misión. Entonces, para una continuidad de nuestra vida cristiana, de nuestro espíritu salesiano, me parece que es conocer, y de conocer, experimentarlo, atreverse.
porque yo siento que el gran pecado de la familia salesiana, lo que ya decía don Bosco, a mí no me toca. Y el a mí no me toca nos hace alejarnos de una aventura espiritual, de un compromiso, como decía precisamente don Rúa, este sacrificio, esta abnegación. Si no hay esto, el fruto puede ser ilusorio. Por eso Muy bien. decimos, si hay cruz, hay resurrección. Pedro Brambila, desde Morelia, saludos y gracias, padre Gavino, profesor Brambila. Carlos Valenzuela, un saludo con aprecio y admiración, padre Gavino. Pues, padre, muchísimas gracias. Hay algunas cuantas preguntas, pero creo que se quedaron muy bien explicadas porque eran como muy parecidas a algunas de las que ya hicimos y de la exposición que usted nos hizo. Muchísimas gracias, padre. Nosotros cerramos, bueno, me toca cerrar esta parte con una pequeña sección que le llamamos ráfaga de ideas. Yo le voy a decir una palabra y usted me contesta una palabra también, o una o dos palabras, una idea, ¿no? ¿Qué le parece? Pues ahí vamos, ¿no? Ahora me toca a mí, porque por aquí nos pusieron que qué bueno que nos estaba dando sacudidas para que no nos durmiéramos, pero créame que nadie se durmió, por supuesto, ¿eh? Y es más, nos puede hacer un examen y ahorita va a ver que nos va a ir muy bien de la maravilla de ponencia, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar, padre. Jóvenes, Alegría, milagros, Dios, exalumnos, familia. alegría, ¿Cómo? alegría, El corazón oratoriano, santidad. el amor de Dios, Mire este que es de nuestras amigas. Asma. familia, Mire, me voy a ir un poquito más para el norte del país. Bueno, sureste, ¿no? Más bien, Secachi, misión, María Auxiliadora, nuestra madre, Colegios Salesianos, Zona Metropolitana, la oportunidad de atender a los muchachos, Hijas de María Auxiliadora, la presencia de María para nosotros, Salesianos de Don Bosco, para entregarse a los jóvenes, Miguel Rúa, sucesor de don Bosco, y cerramos Don Bosco. expresión del amor de Dios para los jóvenes. Créame que a más de uno nos puso la piel chinita. Muchas gracias, padre. Continuamos con la transmisión y si se puede al final, pues otra foto para los que no pudieron, pero gracias de antemano. De mi parte, de verdad lo hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido, hemos pues recordado algunas cosas que nos habían dicho hace muchos años, pero ahondar en la vida de cada uno de estos sucesores y empezando por don Miguel Rúa, por el beato Miguel Rúa, ha sido enriquecedor. Gracias, padre. Continuamos, Rita, adelante. Gracias, Isaac. Gracias, padre Gavino. Hemos disfrutado muchísimo esta charla y bueno, pues le pedimos a Miguel que nos haga favor de continuar con el reconocimiento. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches a todos. Tengo el honor de entregarle al padre el reconocimiento por todo lo que nos ha compartido hoy los exalumnos de Don Bosco México Sur, por todo el reconocimiento al padre Gavino Hernández Paleta, por compartir la plática Beato Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco. Dentro del ciclo, los sucesores de Don Bosco, rectores mayores. Por parte de la sociedad de exalumnos, Laura Gersina Ramos Perea, nuestra presidenta, y por parte de los salesianos, el padre Jorge Ruiz Ochoa, que es el delegado de la familia salesiana México Sur. Agradecemos su participación, padre, y le entregamos el reconocimiento con todo el cariño y amor que tenemos, tanto por usted como por los salesianos de México. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, padre Gavino. Y pues nos vamos ahora sí con la oración final. Y le pedimos al padre Gavino nos regale la bendición para cerrar esta gran noche de charla con la oración
que acostumbrabas a Juan Bosco. Las buenas noches. Bien, bueno, como pensamiento de buenas noches, reitero mi gratitud a la invitación porque me ha acercado también pues al camino de configuración como salesiano. Quiero compartir que sí me llama mucho la atención la invitación del Papa sobre la puntualización de interiorizar. Me parece que estamos en un mundo, en una sociedad, en una realidad muy rápida que pocas veces vivimos los momentos. Hay que responder, hay que llegar, hay que hacer. Y el Papa nos invita a interiorizar. Don Bosco tenía muy claro la gran riqueza de la meditación. En la meditación interiorizamos. Aprender a escuchar a Dios en sus diferentes voces, me parece que es darnos la oportunidad de realmente sentirnos amados por Dios. Dios se sigue manifestando, se sigue acercando y como familia salesiana tenemos, me parece, el reto de reencontrarnos con Dios en la meditación, en la interiorización, en la escucha de la palabra y en pedir la gracia a Dios de crecer en las obras a la luz de la obediencia a la palabra. Es la invitación que hago, me la hago a mí mismo, que el Señor nos ayude pues a vivir el gozo de la vocación a la que nos ha llamado y que nos sigue enviando. Nos preparamos a la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. Eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres Bendita eres entre todas las y mujeres. bendito es el Bendito fruto sea de el tu fruto de vientre. tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Bajo tu amparo nos Te acogemos, acogemos, Santa Madre de Santa Dios. Madre de Dios. No No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. y llegue a ti nuestro clamor. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Padre. Bendiciones, Padre. Gracias, buenas noches. Gracias. Les invitamos un momentito más. Marilyn, adelante, porfa, con los avisos. Claro que sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Padre Gavino, muchas gracias por esta plática. Nos vemos en la siguiente transmisión del ciclo Sucesores de Don Bosco, el martes 9 de diciembre, para conocer la vida y obra de Don Álvera y de Don Rinaldi. También les recordamos que los miércoles ya no son días de ir al súper ni de la comer, son días del mercadito salesiano, en el que invitamos a todos los exalumnos y a toda la familia salesiana a promocionar sus productos, procesos y servicios a la comunidad en nuestra página de Facebook. Informes, inbox directamente en la página. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias, Marilyn. Gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias. Descansen. Sí, gracias, Padre. Gracias. Adiós a todos.
Adiós. Gracias, José Luis. Adiós, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Gracias, Isaac. Martita, gracias. Adiós. ¿Quién estuvo de- Oh, regla viviente que el Padre te diste y con él lograste la gran santidad. Por ser el esfuerzo tu esquema de vida, hoy eres ejemplo de fecundidad. Por siempre los jóvenes cantan, tus hijos te aclaman con voz celestial y entonan las glorias del humilde hombre que llegó a triunfar. Oh, rúa sublime baluarte, titán que sostiene un cuerpo inmortal, derecha del santo que le dio vida a un gran ideal. Ah, brutal.